tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde preciosa de domingo. Son las 6, vamos a empezar el culto de la tarde y ahí donde tú estás yo te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos, que juntos oremos para empezar este culto al Señor. Amén. Padre Celestial, Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das, que nos regalas, Señor, de poder congregarnos en un día como hoy, Señor, en una tarde como hoy, por segunda vez, Señor, tus hijos reunidos en torno a ti, Señor, porque tú estás en medio, porque tu palabra dice que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, y hemos venido a alabarte, a glorificarte, a exaltar tu nombre, Señor, hasta lo más arriba que podemos, Señor. Ayúdanos a santificar nuestras vidas, Señor, para que podamos ser, Padre Celestial, aceptados delante de tu presencia, Señor. Gracias porque un día, Señor, nos cubriste con tu sangre preciosa y nos salvaste del pecado, Señor. Gracias por esa muerte gloriosa, Señor, en la cruz. Y gracias, Señor, por tu sangre que nos limpia. Padre Celestial, te pedimos que tú tomes control de este culto, que tú tomes control de lo que hemos hecho, Señor, y de lo que hemos preparado, Padre Celestial, para que sea tu palabra, Señor, prosperada y para que sea, Señor, tu nombre engrandecido en esta tarde, Señor. Gracias por mis hermanos que se reúnen conmigo por medio de esta manera virtual. Y Señor, gracias porque tú, Señor, eres quien pones los tiempos en la desescalada, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas bien para que no tengamos que volver a quedarnos en casa más, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y misericordioso, y tú tienes un propósito para cada cosa, Señor. Gracias por los enfermos, Señor, te pedimos que tú los cuides y los protejas, Señor. Gracias por cuidarlos, gracias por estar con ellos, Señor. Gracias por ser su consuelo y su refugio. Gracias, Señor, porque eres maravilloso. En tu nombre, Señor, queremos rendir este culto a tu nombre, Señor, y queremos, Padre Celestial, que tú nos bendigas, Padre Celestial, en esta tarde que estamos aquí, los hermanos juntos en un mismo espíritu, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, el Salmo 42 dice que tenemos que anhelar a nuestro Dios continuamente. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta, porque te abate su alma mía y te turba dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Que el Señor bendiga este culto, que el Señor bendiga su palabra y que el Señor bendiga todo lo que venimos a hacer aquí, que no es otra cosa que alabar y glorificar al Señor. Amén. Alabamos al Señor juntos. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús.
que vive por siempre. Hagan yo soy a Jesús. No existe más motivo, Señor,
mundo que rechaza la verdad. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba, que tu amor nunca se acaba. Sí, mis hermanos, esa información, esa oración por la reapertura de los cultos en las iglesias, y especialmente en nuestra iglesia, pues merece toda la atención posible de hacerlo orando al Señor. Además, hermanos, quiero pedirles que me acompañen para orar. Les quiero pedir mucho por mi hijo Julian, quien ha viajado a Tenerife, pues va a ser operado de los ojos este lunes 18 de mayo en Tenerife. Es una operación de los ojos correctiva, sencilla, pero no está por demás pedirles que me acompañen en oración. Además también nuestro hermano Carlos de Chari viaja este lunes porque va a ser operado, Dios mediante, el día martes, va a ser intervenido quirúrgicamente. Nuestro hermano Carlos pues sufre del corazón, tiene un corazón grueso, por así decirlo, y la arteria principal se encuentra bastante obstruida. Va a ser una intervención
bastante delicada, así que va a estar viajando con su esposa Chari. Les pido que por favor oremos. Igualmente Jeromo, de el esposo de Manuela, nuestro amigo Jeromo, va a ser operado de cataratas, ya lo llamaron, de sus ojos. Va a ser allí en el Hospital General de Lanzarote el 20 de mayo, el día jueves, en las horas de la mañana. Por otra parte, Horacio, el abuelo de Lucía, quien se encontraba en el hospital de Lanzarote por problemas del corazón, ya su catéter está vencido por el tiempo y ha sido trasladado ya al hospital Negrín. Ya se encuentra un poquito mejor y en mejores condiciones para poder, se le va a cambiar el catéter de su corazón. Es una operación también un poquito delicada, así que vamos a estar orando por ello. Y por supuesto, pues que seguimos atendiendo las demás peticiones de oración, los motivos de oración de la carta de oración de nuestra iglesia local. Y qué bueno también sería, ya que vamos a empezar a hacerlo por esta vía en directo de Zoom, que los hermanos pues trajeran además cada una de sus peticiones. Les quiero también pedir mucho por Operación Kilo, porque estamos intentando que los demás hermanos que normalmente lo hacían vuelvan a hacerlo, no tanto trayendo el alimento, porque va a ser muy complicado. Hay algunos hermanos que han seguido dando el dinero y hemos podido, entre pastor y anciano, coordinar esto y entregar una especie de bonos para que las familias, especialmente más cercanas de nuestra iglesia, miembros de nuestra iglesia, sabemos que están pasando en este momento por dificultades. Algunos pues no están recibiendo ninguna ayuda. No mencionamos nombres por la intimidad que esto supone, por supuesto, pero sé que hay algunos hermanos que me han preguntado que aunque sea ellos traían pues poquito, ¿no? Puede ser incluso lo más poco, monedas, 5 euros por así decirlo. Entonces ya como se ha liberado un poco en esta fase 1, pueden acercarse aquí a la iglesia, hablar conmigo. Estoy elaborando una cajita especial donde podemos depositar esos 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euritos, en fin. Ya cuando sea un número mayor, pues hablen con nuestro hermano Elkin, porque pues es más fácil poder hacer una transferencia y evitar un poco esto. Pero los hermanos que puedan seguir ofrendando para Operación Kilo, aún en lo poquito, eso suma y es muy importante, y todos juntos hacemos para el Señor. Y hay muchos hermanos que la están pasando muy difícil. En estos momentos estamos pues necesitando más de eso todavía. Entonces, aun cuando el Señor ha provisto, la verdad que sí. Y agradecemos mucho a toda la iglesia, en general a toda la iglesia. Bien, los jóvenes se siguen reuniendo todos los sábados a las 4:30 por vía telemática, por vía Zoom también. Las mujeres pues lo siguen haciendo cada mes, martes o lunes de fin de mes. Ellas han iniciado unos encuentros por grupos pequeños para ir avanzando, porque especialmente de charlar se necesita mucho. Y animo a los hombres, no digo que el pastor lo vaya a hacer, aunque debería de hacerlo entre comillas, pero yo animo a cualquier hombre de la iglesia, miembro de nuestra iglesia, que convoque una reunión, y yo encantado asisto allí y hacemos algo así parecido a lo que le hacen las mujeres. Pero es importante ahora que estamos en estas situaciones de confinamiento, aun cuando ya entramos en otra fase, pero el poder charlar, el poder vernos, y no vamos a poder hacerlo sino a través de estos medios, porque las restricciones son muy fuertes. Los cultos de la tarde pues los seguiremos realizando por vía telemática. Están enfocados especialmente en estudios bíblicos. Nuestro hermano llevará el culto alternadamente con el estudio de Tesalonicenses, y en mi caso con el estudio de Apocalipsis. En lo personal inicié un programa en la radio, en Radio El Tajay, con el estudio de Apocalipsis, que es el que alternamente también estoy realizando, Dios mediante, con el estudio de Apocalipsis en el culto de la tarde. Nuestro hermano pues Carlos va a ingresar al hospital, entonces no lo haré ya en directo mientras él regresa, y
y como Dios disponga también, por supuesto. Pero para no paralizarlo, estamos disponiendo de un servicio por la aplicación SoundCloud. Simplemente un enlace, se graba como en radio y lo seguiré sirviendo todos los lunes como lo veníamos haciendo a las 4 de la tarde. Ya no en directo por la frecuencia 95.9 mientras nuestro hermano se recupera, por supuesto, pero sí encontrarlo en el enlace que lo estoy compartiendo en el WhatsApp de la iglesia. Esto no es una actividad de la iglesia ni es obligatorio, simplemente es un añadido más, un complemento más, que es un recurso que podemos seguir utilizando, ¿no? Y complementario al estudio que sí se hace en los cultos de la iglesia los días domingos en la tarde. Son algunas cositas que les quería comentar, pues, a la iglesia para que sigamos orando. Entonces, los invito, hermanos, a ese primer culto de oración que va a ser en la iglesia el próximo jueves. Hermanos, seguimos alabando al Señor y orando juntos al Señor. Amén. Que el Señor me le bendiga. Yes.
reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Muy buenas tardes a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, a todos mis amados hermanos preciosos en el Señor, también a todos los amigos visitantes de la iglesia y a todos aquellos que de una manera frecuente están siguiendo la Iglesia Cristiana, la actividad de la Iglesia Cristiana, pero más que eso el mensaje del Evangelio, el mensaje que se predica y el culto a nuestro Dios. Continuamos en este estudio bíblico del libro de Apocalipsis, que ya lo hemos iniciado semanas anteriores, y ya después de haber hecho una buena introducción, vamos a entrarnos ya en el capítulo 1, leyéndolo, estudiándolo y aprovechando bien el tiempo. Quiero recordarles a todos los hermanos que están haciendo el seguimiento de este estudio bíblico, que también pues se está haciendo a través de la radio, en la Escuela Bíblica Radial, también con el tema, con el mismo libro de Apocalipsis, y en los cultos de la tarde alternadamente también estaremos sirviendo el estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Después de haber hecho una buena introducción del libro, donde hemos encontrado la esencia de ello en el sentido de que es un libro profético, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que es un libro cristocéntrico, que es el libro que cierra la colección de libros de la Biblia. Y ya en este capítulo 1 nos encontramos que el Señor Jesucristo le revela todo esto a su apóstol, uno de los 12, a su discípulo amado, el apóstol Juan, quien ya para el año 95 de la era cristiana recibe directamente de parte de nuestro Señor esta revelación, estas palabras y esta profecía. Y en el capítulo 1 el Señor ya se manifiesta como el Dios victorioso, como el Dios hecho hombre, la imagen visible del Dios invisible, pero ya en victoria, y se nos muestra como sacerdote y como rey, ¿vale? Y vamos a volverlo a leer, dice el capítulo 1 del libro de Apocalipsis.
la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, en esta introducción de lectura, luego seguimos leyendo los siguientes pasajes. Podemos ver entonces allí que es un libro profético, un libro cristocéntrico, es la revelación directa de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos viendo aquí ya toda la majestad de nuestro Dios, visible a través de la persona, a través de la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Este es, por así decirlo, el libro del trono, porque desde el capítulo 4 hasta el final leemos acerca del rey y de su gobierno. La palabra trono se usa 44 veces según las estadísticas numéricas de este libro y las referencias dadas a ello. La palabra rey, reino o gobierno se emplea alrededor de 37 veces, ¿vale? Entonces vemos allí también la palabra poder y autoridad unas 40 veces. Y vemos a Cristo como el soberano del universo, rigiendo desde el trono celestial. Pues aquí empezamos a seguir leyendo. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá y lo que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hasta aquí, entonces, 8 versículos del capítulo 1. Habíamos visto en las notas introductorias que es un libro dado en medio de una grandísima persecución, el tiempo ya final del primer siglo de la era apostólica de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, muy perseguida, violentamente perseguida por el Imperio Romano, por los mismos judíos, es decir, en medio de un sufrimiento, pero también vemos allí la compasión, la esperanza de nuestro Dios. Por todo el libro vemos los sufrimientos del pueblo de Dios y la compasión del cielo por el pueblo de Dios en la tierra. Recordemos que Juan el apóstol, el discípulo amado, se encuentra en el exilio. Y así empieza entonces a narrar el versículo 9 de este mismo capítulo 1. Y ya a partir de este versículo 9, la Biblia Reina Valera empieza a clasificar el pasaje siguiente como el mensaje que el Señor Jesucristo trae a la iglesia de la época, a las iglesias del Asia Menor, 7 iglesias. Veíamos también en el programa de la radio el significado de los números, del número 7. Y vemos allí cómo ese mensaje es también actual para la iglesia contemporánea del Señor y por la iglesia de los siglos, es decir, hasta el día de hoy. Dice: yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo.
Luego también más adelante vemos en el capítulo 2 de este libro, el libro de Apocalipsis, en el versículo 13, a uno de los mártires de la iglesia, como vimos a Esteban en los tiempos del libro de los Hechos, de la iglesia de Pentecostés, el seguimiento, y vemos ahora en la iglesia de la era final de siglo, en el tiempo de la revelación de Apocalipsis, en este capítulo 2, verso 13, a un mártir de la iglesia que se llama Antipas, quien es martirizado. Vemos una iglesia toda en sí era perseguida, martirizada, tribulada, pero vemos una más sufrida, que es la iglesia de Esmirna, quien enfrentará prisión, que está en el versículo 10 del capítulo 2. Luego al final veremos en el capítulo 6, por así decirlo, las almas debajo del altar que claman por el juicio vengador de Dios, capítulo 6, versos 9 y 10. Pero esta ya no es la iglesia, sino que son los creyentes en el tiempo durante la gran tribulación, que también llega a ser iglesia, ¿vale? En el sentido de pueblo, no la iglesia que el Señor arrebata, sino luego los creyentes en el tiempo de la gran tribulación y en el tiempo del milenio y en los tiempos finales. Vemos también que la hora del juicio ha llegado, capítulo 3, versículo 10, y vemos luego a la gran ramera que ha bebido la sangre de los santos, Apocalipsis capítulo 17, verso 6, Apocalipsis capítulo 18, verso 24, y Apocalipsis capítulo 19, verso 2. Sin embargo, Dios juzgará al mundo y salvará a su pueblo. Es en ese gran sentido que es un libro esperanzador, porque aun cuando nos muestra el sufrimiento y la tribulación, vemos la compasión de nuestro Dios. Entonces es un libro también compasivo. Y es un libro culminante, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios en su hablar, en su palabra, no nos dice, no nos explica cómo fue que Él vino, cómo se creó. No, en el principio ya estaba Dios de siempre, por siempre, ¿vale? No tiene ni principio ni fin, pero nos dice que en el principio, que ha habido un principio, creó, ¿vale? Dios los cielos, la tierra, y también nos creó a nosotros. Y en el libro de Apocalipsis vemos el punto culminante. Recuerden, como dice aquí, yo soy el alfa y la omega. Aquí vemos ya, Apocalipsis es la omega. Yo soy el principio y el fin, dice el Señor. Apocalipsis es el fin en cuanto a la revelación de la palabra, de la Biblia, ¿vale? Y entonces es un libro culminante y perfecto. Culminante porque Apocalipsis es el clímax de la Biblia, que nos muestra el cumplimiento del plan y propósito de Dios. Voy a leer un para el versículo, Como segunda él dice, de Timoteo, al principio del Dios 1 creó al los cielos 3. y la tierra. Tú También pues, toda hijo, la Biblia nos dice cuál ha sido el desarrollo esfuérzate de en la historia gracia de la que es relación en entre Dios, el hombre Cristo y Jesús. toda la Lo que creación. has oído de Y mí también nos mucho dice antes, cómo testigos, esto punto encarga a culminante hombres fieles el que Señor sean cumple idóneos para para perfeccionar enseñar también a aquello otros. Tú pues que fue sufre dañado penalidades por causa como de la buen soldado de infidelidad. Jesucristo. Amén. Primero, el diablo, los ángeles caídos, del hombre engañado por Satanás, el enemigo, y cómo se afectó el mundo y cómo se afectó la naturaleza. Bien, Juan indica 7 veces que escribe profecía. Entonces es un libro profético por excelencia, y la profecía dada directamente por nuestro propio Dios, el verbo humanado, Jesús, la palabra, el logos, el verbo. Sin duda que el libro tuvo un valor especial para quienes soportaban la persecución romana, pero su valor no cesó con el final
de la era apostólica. ¿Vale? Juan escribe sucesos reales y el libro es tan actual que todavía es palabra de Dios viva, eficaz. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Pues este es uno de ellos y culminante. Juan nos dice que escribe profecía. Y aunque reconocemos que Apocalipsis contiene en efecto muchos principios espirituales básicos en forma simbólica, también es muy importante que nosotros reconozcamos y admitamos que el libro se relaciona con sucesos reales en cuanto a los del futuro, que ocurrirán sí o sí un día en el mundo. Vale, entonces, en ese sentido, no quepa duda, ¿vale? Ocurrirá y ocurrirá tal cual como lo ha dicho el Señor, como lo ha revelado el Señor. Apocalipsis es profecía. A partir de los capítulos del 6 en adelante hasta el capítulo 22, así, pues el libro, a partir del capítulo 6, ¿vale?, hasta el capítulo 22, es decir, casi hasta el final, ¿sí? Podemos ver aquí, capítulo 22, describen un escenario de acontecimientos que se revelarán en la tierra y en el cielo también, después del arrebatamiento de la iglesia. Capítulo 4 nos muestra el momento en que la iglesia es arrebatada. Capítulo 1 nos muestra al dueño del universo, al creador del universo, al salvador del mundo, al Dios hecho hombre, pero ya no en el sufrimiento de la cruz del Calvario, que es los evangelios, y ya no la iglesia del libro de los Hechos, sino ya a un rey victorioso, capítulo 1 de Apocalipsis, con su iglesia ya preparada para ser arrebatada en los tiempos finales de la era apostólica. Y a pesar de que se reconocen principios y lecciones espirituales en el libro, ¿vale?, recuerda lo que también debemos admitir que se habla con respecto, y en esto quiero ser muy enfático y muy incidente, ¿vale?, que son sucesos reales que un día acontecerán. Un libro que explique el futuro del mundo, el curso de los acontecimientos, la victoria de la iglesia, el juicio del pecado y el cumplimiento de las promesas y las profecías que se hallan en el Antiguo Testamento, es el libro de Apocalipsis. Es más, contiene todo el mensaje del Nuevo Testamento, le pone el sello de la perfección. Por eso es que reconocemos en nuestro principio de fe solo la Biblia, las 5 solas. Reconocemos la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios, pura, perfecta e infalible. ¿Vale? Entonces, como discípulos del Señor, como creyentes en el Señor, nosotros debemos abordar el libro primeramente reverentemente, con fe, meticulosamente en el sentido de estudiarlo, ¿vale?, y tenemos que mirar que después del arrebatamiento de la iglesia, el creyente, como se predica en Primera de Tesalonicenses, recibirá recompensa por sus esfuerzos. Mucho de esto en el sentido de la recompensa, del galardón, también viene contenido en el mensaje de esperanza que contiene el libro de Apocalipsis. Bien, entonces, Apocalipsis bosqueja el programa de Dios para la historia humana. Lo que empezó hace siglos, miles de años, en la primera creación,
Si hemos seguido atentamente el estudio a través de la Escuela Bíblica Radial en la radio Altajay, si lo estamos siguiendo también en los cultos de la tarde, en el estudio bíblico, ¿vale? Vimos un cuadro comparativo muy precioso en el cual se nos habla de Apocalipsis y de Génesis como libros complementarios, el principio y el fin. Por eso el primero y el último, y puesto así en la Biblia, es muy impactante, la verdad que sí. Entonces, lo que empezó hace siglos en la primera creación, se completará finalmente en la nueva creación. La verdad que, como lo define la palabra del Señor, es un libro con muchísima bendición. Versículo 3, que lo leíamos, dice: bendecido el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan. Pues no solo es leerlo, sino a leerlo con devoción, leerlo también escudriñando, guardan, ¿vale? Y lo retengo y crezco en ello, las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, y esperan como se está predicando en las mañanas y también se está llevando en estudio bíblico alterno los domingos en la tarde con el modelo de la iglesia de Tesalónica, que esperaba el regreso del Señor y que creían en el arrebatamiento. Bueno, entonces, vemos en el libro también, en los otros versículos y capítulos, acerca de las bendiciones, y esto es galardón, ¿vale? Que el Señor nos bendiga, es galardón, es regalo, es bendición. Ya vemos en el versículo 3, capítulo 1, en el capítulo 14, verso 13, dice la palabra del Señor acerca de las bendiciones, porque hoy, hermanos, en este estudio bíblico del día de hoy, del día 17 de mayo en la tarde, es muy importante que honremos y alabemos al Señor porque nos bendice y le demos gracias. Apocalipsis capítulo 14, verso 13 dice: y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Vemos otra gran bendición en el capítulo 16, en el verso 15. 16, verso 15. Yo vengo como ladrón. Esta es la parte de que Él vendrá en secreto por su iglesia. Él no viene como ladrón en el versículo 1, ¿vale? En el capítulo 1 de Apocalipsis, y que todo lo verá, ¿vale? Aquí cuando vemos la bendición, yo vengo como ladrón, ¿vale? Habla del arrebatamiento. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Recuerden que la palabra bienaventurado significa bendecido, ¿vale? Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Bien. Dice, y esta es una bendición sobre la boda que tenemos con Él, ¿vale? Es emocionante. Dice, el ángel me dijo, escribe, recuérdalo, Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Otra bendición en el libro, en Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Esta es otra promesa en la cual nosotros, aparte de creer en el arrebatamiento, estar esperando, expectantes y diligentes, ocupados, fieles y manteniéndonos en el Señor, vendremos con Él a reinar durante 1000 años en la tierra.
Esta es otra de la doctrina importante en la cual, hermanos, yo los animo a que creamos, ¿vale? Porque el Señor es tan justo que gobernará 1000 años aún con incrédulos. Esto se llama la justicia del gobierno. El mundo verá un gobierno perfecto. Nosotros ya no tenemos que verlo, sino ya lo hemos creído, nos hemos casado y lo estamos ejercitando. Es decir, estamos siendo colaboradores de Dios en el tiempo del futuro, en el milenio. ¿Vale? Y esto es de gran bendición. Apocalipsis capítulo 22, verso 7, otra bendición. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y en el mismo capítulo 22, en el verso 14, la palabra del Señor dice: bendecidos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, al estar congregados en la iglesia de forma virtual, en este estudio bíblico, si también aquí no es obligatorio, pero si lo aprovechas de tener el programa en la radio, ¿vale? Sabemos que, por ejemplo, mañana, Dios mediante, pues no vamos a hacer el programa en directo. Nuestro hermano Carlos está enfermito, lo van a operar, le van a hacer un cateterismo en la arteria principal que está muy obstruida, muy delicada, pero colgaré, Dios mediante, el programa que se ha preparado en radio, lo colgaré mañana en el enlace de SoundCloud, o sea, sonido de la nube en español, ¿vale? Lo tendremos, Dios mediante, entonces, para que lo escuches a las 4, y si lo quieres escuchar a cualquier hora, es un podcast. Los podcasts en lenguaje radial nos permiten que lo que se haya emitido, grabado, yo lo pueda escuchar a cualquier hora del día, es decir, la radio donde quieras, cuando quieras y como quieras, ¿vale? Entonces, Apocalipsis nos muestra que la historia es la historia de Cristo, que los asuntos humanos están en las manos de nuestro Cristo victorioso. El estudio de este libro nos estimulará e inspirará a servir y a recibir la preparación para tener vidas santas, limpias, puras, lavadas, de manera que estemos listos para cuando Él vuelva. Realmente nosotros debemos de estar listos desde el mismo momento en que hemos nacido de nuevo. No quiere decir perfecto y con una estatura gigante. Es muy importante preocuparnos por el crecimiento espiritual, pero dentro de ello es muy importante que nos mantengamos firmes al Señor. De ahí, el lema de este año en la iglesia: seamos fieles hasta la muerte, y nos habla de un galardón, una recompensa: yo te daré la corona de la vida. Juan en realidad vio el contenido del libro desplegarse ante sus ojos. Primero, para que pudiera presenciar estos acontecimientos, los acontecimientos del futuro, y registrarlos para nosotros. Es decir, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de todos los hermanos, desde el primero de la iglesia primitiva hasta el último y hasta el que, cuando el Señor arrebate la iglesia. Veíamos las bendiciones para el que lee este libro en voz alta y para los que oyen con corazones atentos. El versículo 3 nos indica que estas palabras deben guardarse y obedecerse y practicarse. Bien. La frase está cerca, tiene que ser mirada como una frase esperanzadora, que nos anima, que nos consuela y que nos conforta. No significan que estas profecías se iban a cumplir de inmediato en los días de Juan, y tampoco en el sentido, a lo mejor venga mañana, gloria a Dios por ello, pero no debemos de mirarlo así. Debemos de mirarlo confiadamente y esperar confiadamente en el Señor. Lo que sí indica de la frase, el ritmo de la frase,
en el escrito original y en la traducción que nos debe llegar a nosotros, es que viajan tan velozmente que el tiempo pasará hasta cuando estás aquí. Recuerda lo que hoy en día el Dios compasivo está a la espera de los pecadores para darles una oportunidad de arrepentirse, arrepentidos y bautícese. Cuando no hemos arrepentido es porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Es el mensaje del Antiguo Testamento. Juan Bautista como pregonero del Señor, la iglesia en Jerusalén, la iglesia actual, la iglesia del futuro, inmediato o el tiempo a medias, el tiempo o final. El mensaje es ese: arrepentimiento, volver a Dios por medio de Jesucristo y creer en el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el mensaje y el propósito de la iglesia. Porque cuando llegue el tiempo de estos juicios ya no habrá más demora. Vale. Ahora, los versículos del 4 al 8 de Apocalipsis, que lo leímos en una frase, lo que nos está mostrando es el Cristo que Juan conoció, desde cuando era joven hasta recibirlo en la visión en la isla de Patmos, ya casi un hombre de 100 años, por así decirlo. Y es el mismo Cristo que nosotros se nos muestra reveladoramente por medio de la fe. Y le adoramos en espíritu y en verdad. Por eso en el Evangelio, cuando el Señor Jesús le decía a Tomás y a sus discípulos: bienaventurados los que sin haber visto han creído. Pero las Escrituras nos muestran el Juan que sus discípulos, el Cristo que sus discípulos, y en este caso Juan, han visto. Y eso es lo que narra los versículos del 4 al 8. Y con esa seguridad, con ese encuentro, con esa revelación tan perfecta, tan especial, tan poderosa, entonces es que el apóstol Juan envía saludos a las iglesias del Asia Menor, como se le ordena luego en el versículo 11, que él lo haga. Y repasa Juan, en esos versículos del 4 al 8, la Trinidad de nuestro Dios. El versículo 4 en su parte B, dividimos los versículos A, B, C, D. En su parte B, ¿sí?, que dice: gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir. Nos habla del Dios eterno, del Padre Celestial. ¿Vale? Y el versículo mismo, el versículo 4, en su primera parte, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, ¿vale?, lo que sostiene: os dejaré un consolador, el Espíritu Santo. El número de los 7 espíritus que están delante de su trono, pues nos están hablando de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Recuerda lo que 7 es el número que indica algo completo en la simbología de nuestro Dios y significa la plenitud del Espíritu Santo. Y a nuestro Señor Jesucristo, entonces recuérdalo, porque en eso creemos, en un Dios trino. Así terminábamos en la doxología del culto de la mañana: de Dios el Padre Celestial, a su Hijo el Redentor y al Espíritu el Consolador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios hecho hombre, el Jesús, 100% Dios, 100% hombre, se lo presenta aquí también en su persona, en su triple funcionalidad, es decir, los oficios de nuestro Dios. Como profeta, ¿dónde dice que él es profeta? Testigo fiel, ¿vale?, que está aquí en el versículo 5. ¿vale? En el versículo 5 es donde nos habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Entonces, el profeta, el último profeta, no necesitamos más, ¿ven?
La profecía también de él se nos presenta también como el sacerdote, dice el primogénito de los muertos, ¿vale? Y también se nos presenta como rey. Entonces, el sumo sacerdote, no hay ni por qué llamarlo sumo sacerdote, aun cuando hebreo lo llaman, ¿vale? Pero el sacerdote, el sumo sacerdote, sí, ¿vale? Realmente es el sumo sacerdote, ¿vale? Porque él es el rey de todos los, nos ha dado un sacerdocio, ¿no? Y el soberano de los reyes de la tierra, rey de reyes, señor de señores. Luego entonces Juan, con este conocimiento, alaba a Dios por la triple obra que Cristo logró en la cruz. Recuerda, por eso la cena del Señor. Por eso el Señor Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí hasta cuando yo vuelva por mi iglesia. Porque recordamos que fue por amor, Juan 3:16, que Él nos lavó, es decir, Él con su sangre preciosa nos libertó de nuestros pecados, ¿vale? Y nos hizo un reino de sacerdotes. Esas son la triple obra de nuestro Señor Jesucristo. El dominio que perdimos en Adán, lo veíamos en el programa de radio, la Escuela Bíblica Radial de Apocalipsis, programa que se llama Encuentro con Dios, que es un devocional y a la vez un estudio bíblico. Veíamos que el dominio que perdimos en Adán lo recuperamos en Cristo. Pablo lo explica teológicamente muy bien en la carta de los Romanos y en la carta de Corintios, por mencionar dos de ellas, pero en todas las cartas lo explica y lo desarrolla muy bien. El versículo 7 es la primera de 7 referencias en Apocalipsis a la venida de Cristo. Lo dejamos allí porque este va a ser un tema más adelante para no empacharnos, por así decirlo. Vamos comiendo sin indigestarnos, porque esto es como un hambriado, ¿no? Yo cito un poquito, y con todo respeto, sobre la problemática del hambre, especialmente los que venimos de América Latina, de África, y cuando venimos, y muchos de ellos hambriados. Aparte del hambre que genera la injusticia, el solo hecho del viaje, porque especialmente los que viajan en pateras, ¿qué van a comer? ¿Vale? Y cuando llegan aquí, por eso cuando se les ofrece comida a los voluntarios de Cruz Roja, de corazón quisiéramos dar, ven, come todo lo que quieras, pero les vamos a hacer un daño terrible. Entonces se les va dando poquito a poquito. Pasa incluso cuando nuestra salud se afecta y cuando nos deshidratamos por X o Y motivo, no podemos, sino poquito a poquito con suero. Así mismo ocurre con el alimento espiritual, ¿vale? Ahora recuerden, ¿vale? El arrebatamiento, la segunda venida. Aquí les aconsejo, les pido, ¿sí?, en amor, que estemos atentos también a las predicaciones y sobre todo de primera y segunda de Tesalonicenses, que estamos unidos en ese sentido y siempre estamos unidos. La iglesia, nadie puede decir lo contrario. Entonces se complementan también muy bien, perfectamente, y sobre todo con estas dos doctrinas que son fundamentales y que son muy reveladoras en el libro de Apocalipsis. Bien, el Cristo a quien Juan oyó, ¿vale?, empieza a hablarnos luego en los versículos del 9 al 11. ¿Vale? Leemos el verso 10, dice: estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Notes el medio que el Señor usa. Es la iglesia. ¿Vale? Por eso somos portadores de esa noticia, de las buenas noticias. Somos portadores del Evangelio. Recuérdalo, Juan está exiliado, preso. No es un exilio voluntario, ¿vale? Pudiera haberse exiliado escapándose de la persecución y yéndose a esconder en un lugar, pero Juan no, con todo respeto a las actitudes, no toma una actitud cobarde, sino que por causa del Evangelio es llevado prisionero a una prisión, valga la redundancia, la isla, a un campamento penal del Imperio Romano.
Y es allí donde Juan escucha la voz del Señor, proféticamente hablando, la voz de los últimos tiempos. Y esa voz le dijo a Juan que escribiera este libro y lo enviara a las iglesias de las cuales él había sido separado por causa del Evangelio. Evidentemente había más de 7 iglesias en toda el área, ¿va? Pero Cristo nuestro Señor escogió estas 7 para representar las necesidades espirituales, mirar también la realidad de los acontecimientos presentes del tiempo, los acontecimientos reales del futuro. Si les preguntásemos a los creyentes del tiempo de la era apostólica, para ellos sería futuro 200, 300 años después. Para ellos era futuro el tiempo de la Reforma. Para nosotros la Reforma está atrás, ¿vale? Por eso hablamos de que son hechos reales, presentes por los siglos de los siglos. Entonces, lo que vemos allí es al Juan que escucha, pero también al Juan que ve. ¿Vale? Juan ya no conocería más a Cristo según la carne. ¿Vale? Segunda de Corintios 5, 16, vamos a leerlo para ir terminando por el día de hoy. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 16, dice la palabra del Señor así: de manera que nosotros de aquí en adelante, y entonces en esto recibimos el legado de Juan, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y me continúo, porque este versículo es precioso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, ahora el Cristo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis es, recuérdalo, el testigo fiel, el profeta. Ese es el profeta a quien tenemos que seguir y mantenernos en él. Es la profecía pura. Esa es la profecía que nosotros necesitamos escuchar y que debemos escuchar. Él es ahora el rey, lo vemos victorioso, ¿vale? Durante 40 días que anduvo con su iglesia, se muestra transformado, victorioso, lo ven subir. Entonces, ahora él es el rey y sacerdote, sumo sacerdote, rey, que ya en el tiempo de la resurrección, pero ya glorificado, ¿vale? ¿Sí? Que es exaltado. Y Juan vio al Cristo glorificado en medio de los 7 candeleros, es decir, en medio de la iglesia, para el mundo también, en el sentido de que él vino a buscar lo que se había perdido en el mundo. Los que ya han sido encontrados entonces están puestos en la iglesia. Él es quien añade a la iglesia el Espíritu Santo de nuestro Dios. El pueblo de Dios es la luz del mundo, recuerden. Somos sal y luz de este mundo. La iglesia no crea la luz, sino que solo la mantiene. Por eso no apaguéis, no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Dios es luz, no hay tinieblas en él, ¿vale? Pero la iglesia es quien la mantiene esa luz en el mundo y le permite brillar. Entonces, por eso es que hablamos de la plenitud del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. No solo individual, sino la sumatoria, el conjunto, la iglesia, la asamblea, eclesia. ¿Vale? No vemos una sola lámpara gigantesca. Más bien tenemos 7 candeleros separados, pero a la vez unidos. ¿Vale? Entonces, esas vestiduras de nuestro sacerdote rey, ¿vale? El caballo blanco habla de su eternidad. En Daniel 7:9 se habla de este caballo blanco. Sus ojos lo ven todo. De aquí los ojos de Jehová están. Los ojos del Señor, los ojos de nuestro Señor Jesucristo, lo ven todo y juzgan lo que ven. ¿Vale? Cristo en medio de las iglesias, allí, ¿vale? Ve lo que ocurre y juzga, y es abogado nuestro también.
Aquí vamos a leer la parte que sigue para que nos podamos entender. Entonces dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Por eso él dice, o sea, escuché la voz y luego vi a la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, entonces él describe la imagen ya. Aquí es simbólica porque es imposible poder describir al Jesús en toda su gloria, de cara a cara, es imposible. Entonces, pero él lo está viendo. Pero para poder expresar esas palabras y ese lenguaje hacia nosotros, el Señor pone en su boca que diga: y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Está describiendo a nuestro Señor Jesucristo, pero en toda su majestad. Entonces los pies de bronce hablan de juicio. El altar de bronce era el lugar donde se juzgaba el pecado, dice el estudio. Y aquí ya para finalizar, entonces recuerda que la fuente bibliográfica de este estudio, pues una es el estudio de Apocalipsis del Instituto Charles Stanley, que se llama El Rey Venidero, el comentario bíblico del escritor y teólogo bautista Warren Wiersbe, que se llama La Revelación de Jesucristo, las notas de estudio de El Discipulado Preparados para Servir, de la FIEI, de la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, y las asignaturas sueltas del grado de teología de la FIEIDE con respecto al libro de Apocalipsis, al menos las fuentes que se han citado hoy. Su voz como el estruendo de muchas aguas sugiere 2 cosas para traerlo, ya cerrarlo. 1, el poder de su palabra como el mar. Y 2, todos los arroyos de la revelación divina que convergen en Cristo. ¿Vale? Dice que tiene en su mano 7 estrellas y estas son los mensajeros o pastores de las 7 iglesias. Es posible que vinieran mensajeros de estas iglesias a Juan y recibieran personalmente el libro de Apocalipsis. ¿Vale? Lo vimos un poco en la película Pablo el Apóstol, veíamos un poco los mensajeros, Lucas era uno de ellos, ¿vale? Es decir, los mismos creyentes, ¿vale? Se permitían ciertas visitas y se permitían que se entregaran mensajes también. Algunos de esos mensajes también, por ello un poco la simbología, venían encriptados, por así decirlo, ¿vale? Por la protección, recuerden la lucha del bien y del mal, por el imperio. ¿Vale? Las estrellas entonces son los mensajeros, que es lo que se menciona luego en el versículo 20. Dice: respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Bien. Cristo tiene sus siervos en sus manos, como el corito de los niños en la iglesia. Todo el mundo está en sus manos, todo el mundo. Nosotros también. ¿Vale? La espada que sale de su boca, ¿vale?, es muy esperanzadora, ¿vale? Es su palabra. Y aquí en ese sentido su palabra que juzga. ¿Vale? Porque recuerden que Él hasta el arrebatamiento de la iglesia, Él vino a salvar al mundo. Después del arrebatamiento de la iglesia, Él viene a juzgar al mundo. Es Él mismo, el Salvador y juez de este mundo. ¿Vale? El brillo de su faz es como el sol que habla de su gloria. Él es la brillante estrella de la mañana, porque aparecerá por su iglesia cuando la hora sea más oscura. Parábola de las 10 vírgenes. Vendré como ladrón en la noche. Y antes de que la ira de Dios irrumpa en el horizonte, todo será muy oscuro allí.
Y cuando Cristo estaba en la tierra, Juan se recostó a su lado. ¿Recuerdan? En Juan capítulo 13, versículo 23, que este versículo se lo dejo de tarea. En el fondo no le he dejado nada de tarea, ¿vale? Es una broma, mis hermanos, ¿vale? Con todo respeto, con todo amor, con todo cariño. Pero ahora, esto es muy significativo, ¿vale? El mismo Juan de la última cena que estaba recostado a su lado, ahora cae a sus pies. Lo hemos leído, ¿vale? Dice yo Juan, ¿vale? Y dice aquí, ¿vale? ¿Sí? Caí a sus pies, ¿vale? Los santos de hoy deben evitar llegar a tener demasiada familiaridad con Cristo en su hablar y actitudes, aun cuando es nuestro amigo, ¿vale? Porque Él ¿vale? Merece, ¿vale? Todo el honor y toda la alabanza. Es Dios, es el Señor, ¿vale? Es su majestad, Rey de reyes, Señor de señores. Y Cristo le asegura a Juan y calma sus temores. Cristo es el primero y el último, de modo que no hay necesidad de temer. Las llaves del Hades Él las tiene. Por eso no prevalecerán las puertas del Hades contra la iglesia del Señor, ¿vale? En 1:19 dice así: escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Cristo nos bosqueja el Apocalipsis, ¿vale? Como está aquí en la guía. Una primera parte, las cosas que has visto, ¿vale? Esa es la primera parte, que es el capítulo 1. Una segunda parte, las cosas que son, capítulo 2 y 3, que es la revelación a las 7 iglesias, que es el mensaje que va a continuar mañana en la radio, una primera entrada, próximo alternado en la tarde en estudio bíblico. Entonces ya nos vamos a entrar en los capítulos 2 y 3. Esto sí que es tarea, mis hermanos, leernos los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, porque la tercera parte de que se compone el libro lo dejamos para más adelante, que son las cosas que vendrán después, que es lo que habla del capítulo 4 hasta el capítulo 22. Hermanos, que el Señor les bendiga. Dios mediante, nos volvemos a encontrar en el culto de la tarde en estudio bíblico y en los devocionales Encuentro con Dios, ya sea en la radio o ya sea en los podcasts que se publicarán en el WhatsApp de la iglesia. Que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos. Amén. Jesús moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez
serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Dios, y ayúdame a Hermanos, nos despedimos, empieza la semana, que el Señor sea bendiciendo nuestras vidas, que seamos testigos fieles del Señor y que podamos seguir siendo sal y luz de este mundo. Oramos para despedirnos. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos das de poder estar, Señor, aquí delante de tu presencia para despedirnos de este momento, pero nunca de tu presencia, y que tú nos acompañes en nuestros quehaceres, Señor, y que tú nos acompañes en la noche, y que tú, Señor, nos acompañes el resto de la semana. Padre Celestial, ayúdanos a ser hijos tuyos, dignos de ti, Señor, santifícanos cada día más. En el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.